y vamos a hablar con él de la posibilidad de una huelga nacional del magisterio en el año 2024 si el gobierno no cumple con compromisos asumidos. Él cuestionó que el Ejecutivo no haya incluido en el proyecto de presupuesto del 2024, justamente de lo que veníamos conversando con Víctor Fuentes, algunas de las reivindicaciones o algunas de las exigencias que el sindicato había planteado en una negociación colectiva y sobre las que se había alcanzado un acuerdo. Vamos a conocer cuáles son esas reivindicaciones. Lucio, ¿qué tal? Qué gusto. Gracias por aceptar el llamado de Al Vuelo. Raúl, muy buenas tardes. Al contrario, agradecerte a ti por la oportunidad y por tu intermedio un saludo afectuoso a todos los maestros y auxiliares de educación que el día de ayer han acatado el paro que ha sido definitivamente contundente. Ajá. Ahora, ¿por qué se produce este paro? ¿Cuáles son, digamos, los aspectos sobre los que se ha llegado a un acuerdo en negociación colectiva que han gatillado la paralización y que no se han cumplido? El hecho de que está debatiéndose en el Congreso el presupuesto del próximo año, que debe aprobarse el 30 de noviembre, y nosotros estamos muy preocupados porque la mirada de prioridad por la educación, porque la atención de derechos laborales, porque el contenido de un convenio colectivo que debe ser respetado y contenido también en el presupuesto de la República no está garantizado. Ello genera malestar, preocupación y definitivamente hay que advertir al gobierno y al Congreso de la República que de no atenderse esta justa problemática, la situación se va a conflictuar. ¿Cuáles son justamente los aspectos que ustedes no encuentran recogidos en la ley de presupuesto del 2024? Hay un tema histórico, Raúl, que es el abandono, desatención de la educación. Y siendo histórico no puede ser siempre histórico, tiene que ser atendido de manera decidida en alguna oportunidad y consideramos que es ahora. La educación ha servido como discurso, pero no como hecho concreto de atención. Y mira, 164.000 millones de déficit. ¿Cuánto pretende destinar el gobierno actual para educación? Algo de 2.600. O sea, absolutamente suma irrisoria. O sea, no hay voluntad para enfrentar un problema concreto en la educación que la sociedad demanda mirada de prioridad. Uno mira el tema alimentario, la alimentación de los alumnos, encuentra que de cada 10 alumnos, 6 tienen anemia o malnutrición. Con hambre no se aprende, con hambre no se enseña. Y aquí el Estado tiene una responsabilidad central, el Congreso también. Y luego temas concretos de los docentes. Hemos firmado en esa lógica de manejar las cosas con armonía, Raúl, un convenio colectivo con el Ministerio de Educación en representación del Ejecutivo. Y ahí, por ejemplo, está el tratamiento de dignificación para los soldados de la patria, aquellos docentes que trabajan en zona rural, aquellos que trabajan en zona de frontera o en el BRAE. Ese convenio, ese acuerdo, ha sido borrado por el Ministerio de Economía. Hemos señalado, respeten los derechos laborales. Cerca de 80.000 profesores se han nombrado. Han demostrado su solvencia, me parece, se han subordinado a un nombramiento y resulta que no les están considerando su escolaridad, que es un derecho de los trabajadores, el pago para cubrir demandas escolares de ellos para con sus hijos, y que es un derecho de la administración, no está programado en el próximo presupuesto. Y lo otro, política de Estado, mejoramiento de las remuneraciones de manera anual de los docentes y auxiliares de educación, porque la política dicta que al 2026 la remuneración debe llegar a una UIT. Eso no está considerado en el presupuesto. El malestar, la indignación tiene sustento, y si no encontramos solución, si no encontramos esa mirada de atención y respeto a la Constitución de parte del legislativo, vamos a tener problemas el próximo año, no por culpa de docentes, sino por culpa del mismo gobierno y del mismo legislativo que dan la espalda a los trabajadores y a la educación. De acuerdo, Lucio, tenemos que hacer un corte, vamos a seguir hablando de la problemática del SUTEP en cuanto volvamos, por favor. Estamos de vuelta con Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Como lo hemos dicho, el SUTEP ha iniciado protestas porque en el presupuesto nacional, en el proyecto de presupuesto nacional para el 2024, no encuentra registradas, reflejadas algunas de las reivindicaciones que han sido acordadas en negociación colectiva. Ahora, la cifra, justo estábamos conversando sobre el presupuesto nacional en la anterior conversación,
y la cifra que se ha hecho pública en educación es un presupuesto de 46.500 millones de soles, según las proyecciones del gobierno, lo que representa un crecimiento del 11% respecto al año 2023. ¿No es suficiente ese incremento todavía? Y uno tiene en cuenta, Raúl, la pérdida del poder adquisitivo, la recesión que siempre tiene como efecto el perjuicio al trabajador, fundamentalmente, el alza del costo de vida, el encarecimiento de los productos de primera necesidad. Este dinero es insuficiente. Mira, el presupuesto del año pasado, que era de 36.000 soles, o de este año, perdón, es 36.000 aproximadamente millones, equivale al 4,1, hoy el 4,3. Y repito, de ese dinero que tú has señalado, un poquito más de 46.000, se está destinando solo para infraestructura, un tema sustantivo, 2.600 y algo más. Y ese solo dato te dice la mirada, la atención, la preocupación que tiene el gobierno, la estructura, que es un mal endémico, abandonado, desatendido. Los hijos del pueblo tienen derecho a una educación también de calidad, tienen derecho a una alimentación idónea, y el Estado, representado en sus poderes, tiene el imperativo de asegurar esas condiciones, y con esa distribución presupuestal para educación no están garantizando y no están respondiendo a esa expectativa. Ajá. Ahora, digamos, ustedes tienen, a diferencia de anteriores congresos, una capacidad de negociación parlamentaria mayor. Tienen un bloque magisterial que debería ser aliado del magisterio nacional, ¿verdad? Pero claro, nosotros hemos visto las imágenes del inicio del debate del proyecto de presupuesto nacional y el Parlamento estaba vacío, casi no habían magistrados, representantes del bloque magisterial. ¿Qué está pasando en esa relación? ¿Están bien representados los maestros en el Congreso actualmente? La representación de profesores que hoy están en el Congreso y en el bloque magisterial no nos representa. Son un conjunto de mediocres que no representan al magisterio, que son repudiados por el magisterio porque han traicionado las expectativas y compromisos diversos que asumieron. Y si nosotros tenemos un nivel de acceso al Congreso, es por otros congresistas que se sensibilizan con la causa magisterial, se preocupan por la educación y el derecho de los trabajadores, y nos han permitido acceder a logros y avances que hemos planteado como SUTEP y que hoy están traducidos en leyes. Y permíteme destacar ahí a Roberto Quiabra, Flor Pablo, Carol Paredes, Carlos Anderson y otros congresistas más. En este momento no lo recordamos. Ahora, ¿pero qué pasa? Básicamente ese bloque magisterial está asociado a FENATE, entiendo, y supongo que por eso hay este cortocircuito con el SUTEP y no hay ningún tipo de relación. ¿Eso no se ha compuesto, no ha cambiado con el cambio de gobierno? Mira, nosotros decimos que la práctica es criterio de verdad y su práctica debería ser preocupación real por los problemas de la educación. Asegurar lo que la Constitución dice, 6% del PBI, y ahí no hay ninguna preocupación. Asegurar que el presupuesto contenga atenciones para la educación y el magisterio. No hay ninguna preocupación de ellos por eso. Entonces, en la práctica están demostrados que están de espaldas a los trabajadores y al magisterio. No les interesa más que, de cualquier manera, llegar al 2026. El maestro no está representado en estos señores. Ahora, ¿ustedes tienen esperanzas de que estas reivindicaciones que están planteando sean atendidas tanto por el Congreso como por el Ejecutivo, es decir, que se cumplan estos acuerdos a los que habían llegado, de modo que no se produzca la paralización nacional el próximo año? Nosotros somos un sindicato de buena fe, dialogante y con esperanzas. Y creemos que los congresistas tienen que reflexionar y cumplir con la ley, porque no es el planteamiento por sí del SUTEP. Ese planteamiento, ese convenio colectivo tiene respaldo constitucional. El 6% del PBI no lo dice el SUTEP, está en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución, y lo contenido en la Constitución es mandato imperativo. Por tanto, si predomina la razón, la justicia, el derecho, tiene que hacerse la atención de estos planteamientos. Y si eso no sucede, estimado Raúl,
están empujando al magisterio a tomar una decisión contraria a la razón. Hemos participado en la negociación para tener soluciones armoniosas, pero si encontramos desatención, es el mismo Estado el que está buscando conflicto. Y en el magisterio hay la voluntad cerrada y decidida de defender, asegurar atenciones para la educación y para los trabajadores. Muy bien, Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Muchas gracias por su participación en Al Vuelo. Vamos a seguir con mucha atención cómo que continúa esta parte de la negociación que tiene que ver con el presupuesto y con el sector educación, que ha sido, yo creo, el centro del debate en los últimos años. De hecho, la crisis política que atraviesa nuestro país comenzó con la caída de un ministro de Educación. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo fuerte.